Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de que una ecuación de primer grado con dos incógnitas se correspondía del otro lado del mostrador, en el lado de la geometría, con una recta en el plano, ¿no? O para el otro lado, todas las coordenadas de todos los infinitos puntos de una recta satisfacen una ecuación del otro lado del mostrador, en el lado del álgebra. Además vimos que había dos formas de expresar la misma recta. La ecuación general de la recta, ¿sí? Y la ecuación explícita. Son dos formas distintas de nombrar a la misma recta R. ¿Sí? Acá el numerito A, el numerito B y el numerito C son coeficientes, números fijos. A este se le llama coeficiente de X, a este se le llama coeficiente de Y y a este se le puede llamar término independiente porque no depende ni de X ni de Y. ¿Sí? Y en este caso está escrita de otra forma: Y igual mx más n. Este m es lo que conocemos como pendiente o coeficiente angular, y a este lo conocemos como ordenada en el origen o también término independiente. ¿Sí? Ahora estos números son distintos. ¿Cómo hacemos para ir de uno a otro? Bien, imaginemos, veamos con un ejemplo. Imaginemos que ahí tenemos 5x menos 15y más 10 igual 0. ¿Sí? Ahí tenemos a es igual a 5, b es igual a menos 15 y el término independiente es 10. Si tenemos la ecuación general y queremos pasarlo a la ecuación explícita de esta misma recta, tenemos que despejar la y, digamos. Fíjense que acá tengo y igual todo lo demás. Entonces tengo que hacer lo mismo con esto. Lo hago acá y me quedaría que menos 15y es igual a menos 5x menos 10, ¿verdad? Estos dos términos los pasé para el otro lado, cambió el signo. Y ahora el menos 15 está multiplicando la y pasa el menos 15 dividiendo, por lo tanto me queda y igual menos 5x menos 10 dividido menos 15. Simplificando, esto queda y igual un tercio, porque menos 5 sobre menos 15 da un tercio positivo por x, más 2 tercios, porque menos 10 sobre menos 15 da positivo 2 tercios. De esta forma podemos decir que la pendiente de esta recta es un tercio y el término independiente o la ordenada del origen es 2 tercios. ¿Sí? Muestro con otro ejemplo. Borramos acá. Imagínense que tenemos 6x menos 3y más 9 igual 0, la recta S. Esta es la ecuación general, donde A es igual a 6, B es igual a menos 3 y C es igual a 9. Y quiero pasar a la ecuación explícita. De vuelta voy a despejar la y de esta ecuación. Me va a quedar que menos 3y es igual a menos 6x menos 9. Y el menos 3 pasa dividiendo. Queda menos 6x menos 9 sobre menos 3. Por lo tanto, y es igual menos 6 dividido menos 3, menos dividido menos da más. 6 dividido 3 da 2, así que tengo 2 por x. Menos dividido menos da más,
y 9 dividido 3 da 3. Así que ahí tengo la ecuación explícita de la recta S. ¿Sí? Y su coeficiente angular, su pendiente será 2 y la ordenada en el origen será 3. Por el otro lado, ¿cómo hago si yo tengo una ecuación, la ecuación explícita de una recta, por ejemplo esto, menos 3x más 1, y quiero llegar a la ecuación general? Bueno, fíjense que la ecuación general está todo a la izquierda, digamos, y del otro lado hay 0. Por lo tanto, tengo que llevarme todo para el miembro izquierdo, lo cual me quedaría, este menos 3x pasa como más 3x, más y, que ya estaba, y este más 1 pasa como menos 1, y del otro lado me quedó 0. Y de esa forma tengo la ecuación general partiendo de la ecuación explícita. O sea que, hablando en criollo, para ir de la ecuación general a la explícita, lo que hacemos es despejar la i. ¿Sí? Y cuando tenemos la ecuación explícita y queremos llegar a la ecuación general, lo que hacemos es llevar todos los términos hacia el miembro izquierdo y dejar 0 en el miembro derecho. De esta forma, acá sabemos que A es 3, B es 1, aunque no esté ahí, ¿no? Y C es menos 1, este es C. Muy bien, ¿de qué me sirve entonces tener una ecuación escrita en su versión explícita? Por ejemplo esta. Bien, dijimos que el m era el coeficiente angular o la pendiente. Si esto sabemos que es una recta, si esta es la recta R, entonces el coeficiente angular me habla de esta inclinación, de este ángulo. ¿Sí? En sí, m es igual a la tangente de ese ángulo alfa. Pero no nos mezclemos con tangente, no hay que meter la tangente por ahora. ¿Sí? En sí, lo que hay que saber es que si m es positivo, entonces este ángulo va a ser agudo, o sea, entre 0 y 90. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener rectas con esta pendiente, digamos pendiente creciente, si lo miro de izquierda hacia derecha. ¿Sí? Y este ángulo va a ser siempre menor que 90. ¿Sí? Si tenemos un coeficiente angular negativo, ese ángulo está entre 90 y 180, quiere decir que tendremos así, inclinaciones con ángulos mayores que 90, con ángulos obtusos. O sea que tendremos todos estos casos así, donde la pendiente es hacia el otro lado. ¿Sí? Esto sería una pendiente negativa. ¿Sí? Descendiente si lo veo de izquierda a derecha en la dirección en que crecen los números en el eje de las abscisas. ¿Sí? Entonces, ya ¿por qué la ecuación es explícita? Porque ya puedo ver cómo puede ser la inclinación solamente viendo cómo es el valor de la pendiente. Y por otro lado, voy a borrar y pongo de vuelta. Si teníamos la recta R y igual 4x menos 3, la ordenada en el origen me dice a qué altura corta al eje de las y, o sea, al eje de las ordenadas. Como la ordenada en el origen es menos 3, entonces va a cortar al eje vertical. Ya sé que la recta pasa por ahí. ¿Sí? Y como tiene pendiente positiva, sé que va a ser de este estilo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro ejemplo, hagamos con otro color. La recta S, que es I igual
menos 5x menos 1. ¿Qué quiere decir? Primero, que va a cortar al eje de las y en menos 1, o sea, va a pasar por acá. Y segundo, que va a tener una pendiente decreciente, una pendiente negativa, o sea que va a ser más o menos así, ¿verdad? Si quiero saber por qué otro punto va a pasar, puedo hacer una tablita de valores, darle un valor a la x, ¿sí? Sustituir, esto me quedaría menos 5 menos 1 son menos 6, así que la y daría menos 6. Para el 1 le hace corresponder el menos 6, menos 4, menos 5, menos 6 por acá. Así que esta recta quedaría así, no como la que está dibujada. Bueno, a mí me quedan horribles con este lápiz, pero pasaría así. Entonces, es muy importante tener la ecuación explícita porque prácticamente me dice cómo está, cómo se puede graficar rápidamente, ¿sí? Entonces, este coeficiente angular, habíamos dicho que se calculaba menos a sobre b, y este se calculaba menos c sobre b, ¿sí? Siendo a, b y c los de la ecuación general. O sea, esta es otra forma de llegar de la expresión general a la ecuación explícita, ¿sí? En vez de despejar la y, usar estas formulitas. La pendiente la calculo como el opuesto de a dividido b. Y la ordenada en el origen la calculo como el opuesto de c dividido b. Bien. Entonces, pauso por acá. Entonces, viniendo a la hoja de fórmulas, quizás que la podríamos agregar acá, que la ecuación explícita, el m, que es un número real, m pertenece al conjunto de los reales, y que se calcula como el opuesto de a sobre b. Y ya sé que n, la ordenada del origen, también es un número real y se calcula como el opuesto de c sobre b. ¿Sí? Bien. Y si además, en otro caso, en vez de tener la ecuación de la recta, tengo dos puntos por donde sé que pasa la recta, entonces este sería el coeficiente angular. O sea que m se calcularía como la ordenada de b menos la ordenada de a sobre la abscisa de b menos la abscisa de a. Esto en el caso que en vez de tener la ecuación, ¿sí?, tenga dos puntos por donde pase. Pero veamos más abajo. G y H, que son los que nos toca esta semana. Condición de paralelismo y condición de perpendicularidad. Cuando hablo de dos rectas R y S, entre ellas pueden pasar solamente algunas cosas. Pueden ser secantes, quiere decir que se cortan en un punto. Hay un caso de secantes muy particular que son las perpendiculares, ¿sí?, que además de cortarse en un punto, forman cuatro ángulos de 90. Estas son secantes también, porque se cortan en un punto. Perpendiculares, porque forman cuatro ángulos rectos y se anota así, con ese simbolito que son perpendiculares. O también puede pasar que las rectas sean paralelas, ¿sí? O sea que no tengan ningún punto en común,
o tengan todos los puntos en común porque son la misma recta. Se puede decir que una recta es paralela a sí mismo porque tiene todos los puntos en común con sí mismo, pero eso es algo muy técnico. En general, las rectas paralelas son las que no tienen ningún punto en común. Las secantes sí tienen un punto en común, como lo vemos acá, y las paralelas ninguno. Entonces, estas dos formulitas nos permiten saber, conociendo las ecuaciones de las rectas, ¿sí?, si estas dos son perpendiculares o paralelas. ¿Cómo? Comparando los coeficientes angulares. Fíjense lo que dice acá. La recta R de ecuación I igual M sub R por X más N sub R, o sea, este es el coeficiente angular de R, esta es la ordenada en el origen de R. Tengo la recta S, lo mismo, I igual M de S, o sea, este es el coeficiente angular o la pendiente de la recta S, este es la ordenada del origen de la recta S. Entonces, si tengo dos rectas R y S, dice acá que son paralelas, paralelas, este simbolito quiere decir paralelas, si y solo si las pendientes son iguales. Las pendientes son iguales. Así que todas rectas que tengan la misma pendiente, el mismo valor de la pendiente, el mismo coeficiente angular, van a ser rectas que al trazarse queden paralelas, no tengan ningún punto en común. De vuelta, para saber si dos rectas son paralelas, sabiendo su ecuación, debería tener la ecuación explícita de cada recta. Si la tengo en la general, primero la paso a la explícita, ¿sí?, y luego comparo las pendientes. Si las pendientes son iguales, entonces las rectas son paralelas. Si las pendientes no son iguales, entonces las rectas no son paralelas. ¿De acuerdo? Con el tema de la perpendicularidad es lo mismo. Si tengo dos rectas, yo sé que van a ser perpendiculares si pasa esto entre los dos coeficientes. Esto quiere decir que es el opuesto del inverso del otro. O sea, la pendiente de la recta R es el opuesto del inverso de la pendiente de la recta S. Imagínense, por ejemplo, que la pendiente R tiene un valor de 3. Entonces, para que la recta S sea perpendicular, tengo que hacer el opuesto del inverso de 3. O el inverso del opuesto, no importa en qué orden. Invertir el número 3 es poner un tercio. Y además cambiarle el signo, el opuesto. Entonces queda menos un tercio. Esto quiere decir que si una recta R tiene pendiente 3 y la otra recta S tiene pendiente menos un tercio, que es el opuesto del inverso de 3, entonces esas dos rectas son perpendiculares. Y si no se cumple esto, entonces no son perpendiculares. Por lo tanto, estas dos formulitas me dicen cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir entre las pendientes de las rectas para que sean paralelas, si son iguales las pendientes, o para que sean perpendiculares, si son una el opuesto del inverso de la otra.